La misión del Apolo 11 es famosa por ser la primera en poner al ser humano en la superficie de la Luna, pero muy pocos saben que estuvo a punto de convertirse en una tragedia si no fuera por la astucia de Buzz Aldrin y la ayuda de un sencillo elemento que todos tenemos en casa. Esta es la increíble historia real de cómo un bolígrafo salvó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin de quedarse abandonados en la Luna. 3, 2, 1, despegamos. Down 2.5, picking up some dust, right shadow, 4 forward, drift into the right. Vamos a viajar en el tiempo hacia la tarde del 20 de julio de 1969. Okay, engine stop. Neil Armstrong y Buzz Aldrin, a bordo del módulo lunar Eagle, consiguen posarse sobre la superficie de la Luna en el mar de la tranquilidad. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. 6 horas más tarde, saldrían por fin afuera para dejar por primera vez las huellas de un humano en la superficie de nuestro satélite natural. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hasta aquí, todo bien. La primera exploración humana de la Luna duró unas 2 horas y media y después de plantar la bandera, recoger muestras de regolito y de realizar todo tipo de experimentos científicos, ambos astronautas estaban ya listos para regresar al módulo lunar. Y aquí empezó, sin ellos saberlo, el calvario para volver a casa. Buzz Aldrin y Neil Armstrong ingresaron de nuevo al módulo lunar y cerraron la escotilla, pero la mala suerte hizo que la mochila de Buzz Aldrin se enganchara en uno de los paneles laterales de la cabina, y es que por mucho entrenamiento que tuvieran los dos astronautas, la cabina del módulo lunar era tan pequeña que todas las paredes estaban recubiertas de sensores, botones, interruptores y palancas que no podían ponerse en otro sitio. Y si sumamos esto a que los trajes de los astronautas eran realmente engorrosos, tenemos el mix perfecto para que pudiera pasar un accidente como el que efectivamente acabó ocurriendo. Porque de todos los interruptores que Buzz Aldrin podría haber roto, tuvo la malísima suerte de romper justo el que servía para encender el motor de ascenso de la cápsula que los tenía que poner de nuevo en órbita lunar, donde los esperaba Michael Collins en el módulo de comando. Y ahí no acababan las desgracias, porque resulta que para cuando se dieron cuenta de que la palanca estaba rota, ya era demasiado tarde, porque los dos astronautas se habían deshecho ya de la mayoría de sus herramientas y de sus mochilas, que eran las partes más pesadas del traje, para así ahorrar peso y asegurar una vuelta a casa sin problemas. Fueron unos momentos realmente duros, a pesar de que los dos astronautas emprendieron ese viaje a la Luna a sabiendas que era una misión tremendamente arriesgada y que cosas así pues podían pasar. Tanto es así que el propio presidente de los Estados Unidos de aquella época, Richard Nixon, estaba preparado ya para lo peor y tenía escrito un discurso en caso de que los dos héroes americanos tuvieran que quedarse en la Luna para siempre. Tras informar a control de misión de lo sucedido, los dos astronautas intentaron dormir algo mientras en la Tierra los ingenieros de la NASA intentaban solucionar el problema. Por supuesto, no hace falta decir que apenas consiguieron dormir nada. Imagina estar en la superficie de la Luna y darte cuenta de que no tienes manera de volver a casa. Sin duda, no parece la mejor situación para conciliar el sueño. Pero bueno, total, que tras unas largas horas de espera, los ingenieros de la NASA no consiguieron proporcionar ninguna solución al problema y los dos astronautas empezaron a pensar de qué manera podían solucionarlo, porque nadie mejor que ellos podía saber cómo de rota estaba esa palanca y qué cosas tenían a su alcance para poder arreglarla. Y así fue como a Aldrin se le ocurrió una brillante idea, tal y como cuenta él mismo en su libro Magnificent Desolation. Dado que había electricidad involucrada, decidí que no iba a meter el dedo ahí ni iba a usar nada que tuviera una punta metálica para no provocar un cortocircuito. Por suerte, llevaba un bolígrafo en el bolsillo del hombro de mi traje que pensé que podía servir. Tras adelantar un par de horas la cuenta atrás del despegue por si fallaba, metí el bolígrafo en el pequeño agujero en el que tenía que haber estado la palanca del disyuntor y empujé. Esto, por fin, activó el disyuntor. Íbamos a poder salir de la Luna después de todo. Cuando Buzz Aldrin metió el bolígrafo en el agujero, cerró el circuito eléctrico que había quedado dañado por culpa del mismo Aldrin, y en ese mismo momento, desde control de misión, les informaron de que ya volvían a recibir corriente en el motor de ascenso, así que los dos héroes del Apolo 11 pudieron despegar de la Luna finalmente.
Las imágenes que estáis viendo corresponden en realidad al último despegue de la humanidad desde la Luna y fueron tomadas durante la misión Apolo 17 de 1972, y la grabación fue registrada y emitida a la Tierra gracias a una cámara de televisión que a día de hoy sigue abandonada en la Luna. Una vez que todo había salido bien, Buzz Aldrin y Neil Armstrong se acoplaron en órbita lunar con el módulo de comando, donde allí les esperaba Michael Collins para traerlos definitivamente de vuelta a casa. Buzz Aldrin aún conserva la palanca y el bolígrafo como recuerdo, pero el bolígrafo de Collins, que es igual al de Buzz Aldrin, puede ser visto en el Museo Smithsonian de los Estados Unidos, y ojo porque ese boli es todo un prodigio de la ingeniería, ya que tiene un cartucho de tinta presurizada para poder ser usado en microgravedad. Ah, y por cierto, que sé que existe la leyenda urbana de que la NASA se gastó $1 millón en diseñar este bolígrafo para sus astronautas al darse cuenta de que los bolígrafos normales pues no funcionaban en el espacio. Y esta misma leyenda cuenta que los rusos, más avispados que ellos, decidieron solventar el problema usando lápices. Pero siento deciros que toda esta leyenda es falsa. La NASA no se gastó $1 millón en diseñar este boli. De hecho, durante los primeros vuelos espaciales, los astronautas de la NASA usaron también lápices para las misiones, pero se dieron cuenta de que estos soltaban trazas de grafito al escribir y que eran peligrosas y se quedaban flotando por la nave y acababan metidas en los delicados aparatos. Para evitar eso, los cosmonautas soviéticos usaban lápices que en lugar de tener grafito usaban grasa para escribir, pero fue entonces cuando una empresa llamada Fisher Pen diseñó un bolígrafo capaz de funcionar en condiciones de ingravidez e incluso bajo el agua. Además, soportaba temperaturas desde los -45 grados a los 205 grados Celsius, y fue esta compañía la que invirtió cerca de $1 millón de la época en desarrollar este bolígrafo para luego poder patentarlo, y de hecho más tarde se los ofreció a la NASA, y sí, la Agencia Espacial Norteamericana encargó 400 de estos bolígrafos para los astronautas de las misiones Apolo a un precio de $6 cada uno. La Unión Soviética también cobró, por cierto, 100 de estos bolígrafos y 1000 cargas para sus cosmonautas del programa Soyuz. De hecho, a día de hoy aún se pueden comprar por internet y no son demasiado caros, así que aquí en la descripción os dejo la página web por si alguno de vosotros, oye, se quiere dar un capricho. Y bueno, con esto estamos llegando ya al final del vídeo, que espero que os haya gustado, pero no me puedo ir sin antes dar las gracias a todos los miembros del canal que con su pequeño aporte mensual me permiten seguir creando contenido de calidad. Así que si a ti también te gusta el canal y quieres formar parte de él a la vez que me ayudas a seguir haciéndolo, pues puedes hacerlo con el botón unirme que encontrarás justo aquí debajo. Nada más, este control de emisión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.